Bienvenidas y bienvenidos a Otra Trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Cuando hace mucho tiempo leí Los Miserables de Víctor Hugo, pensé, qué terrible lo que hacían con los trabajadores en el siglo XIX. Cuando leí El Río Oscuro de Alfredo Varela, que después Hugo del Carril hizo una película cuyo título es Las aguas bajan turbias, pensé, los mensús, esos esclavos que vivían de los vales de comida que alguna vez los patrones les daban. Pensé, ¿cómo me hace acordar esto a Víctor Hugo, aunque aparentemente no tiene nada que ver? ¿Por qué? Porque hubo una época en la que el trabajo no le importaba a nadie. Y este es un programa de cultura, ¿no es cierto? Y yo pregunto y te pregunto a vos que estás mirando televisión, sin trabajo nada sería posible. Y entonces también me pregunto y te pregunto, ¿por qué un trabajador tendría que ganar miseria? ¿Por qué un trabajador es lo que sobra para la ultraderecha y para la derecha argentina? ¿Por qué un trabajador es un gasto si nada puede hacerse sin trabajadores? Ese pensamiento es como un retorno a lo siniestro. Es como que vuelve a aparecer después de bastante tiempo. Porque a partir del peronismo, digámoslo claramente, los trabajadores tuvimos vacaciones, aguinaldo. Ahora, para cierta mentalidad, porque un trabajador tendría que tener vacaciones, porque un trabajador tendría que tener indemnización cuando lo puedes echar a patadas y punto. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que tener 4 comidas diarias? Lamentablemente en la Argentina contemporánea hay muchos que no tienen 4 comidas diarias. Es decir, el trabajo y la cultura, el trabajo y la política van juntos, pegados, pero en este momento ha resurgido, no solo en la Argentina, la derecha con renovados bríos. Y ese renovados bríos es precisamente el punto central de algunas campañas políticas, donde lo dicen sin ningún problema. Ni hablar de la televisión pública, de los medios públicos, donde ese personaje que no quiero nombrar, ni voy a nombrar, amenaza todo el tiempo con destruir todo. Qué fácil que es la destrucción, qué fácil que es el odio y qué fácil que es el retorno de lo siniestro. Aquello extraño y familiar al mismo tiempo, que lo conocemos, no solo porque lamentablemente la vida en América Latina te permite conocerlo en vivo y en directo, sino también por todas las lecturas que hemos tenido, por las películas que hemos visto. Y pensábamos que nadie se animaría hoy a decir que un trabajador no merece una vida digna. Bien, se animan a decir eso y mucho más. Por eso, hoy dedicamos este programa y lo pensamos en relación al trabajo. Y una persona joven, y eso es muy importante, una persona joven como Matías Maito, verdadero especialista en el tema, como Hugo Yasky, Esteban Bogani. Y digo Matías Maito en el primer bloque, porque él es el director de un centro especializado, básicamente en el trabajo. Dirige el Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo, precisamente de la USAM. Y Hugo Yasky, un militante de toda la vida, alguien que por supuesto
por supuesto, tiene un compromiso permanente con su propio cuerpo, con su propia manera de estar en el mundo, con el trabajo. Es decir, todo esto, todo este mundo de la ultraderecha que trata de imponer sus consignas, lo que pretende claramente, y te lo digo a vos que mirás televisión, es que pierdas todos tus derechos. Te tiene que quedar claro. Desde este programa te tiene que quedar claro. Que pierdas tus derechos, sí. ¿Por qué tendrías que tener vacaciones? ¿Por qué tendrías que vivir normalmente? Fíjate qué curioso, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la mayoría de los seres humanos en el planeta? En el planeta, ¿qué quieren? Trabajar, criar a sus hijos, ver cómo los hijos crecen, después a los nietos. Solamente eso quieren. Bien, nada de eso existe sin el trabajo. Y el trabajo calificado, el trabajo verdadero. Sé, soy muy claro que hay muchísima gente bajo la línea de pobreza, lamentablemente. También sé que todo eso es culpa de quienes no supieron o no pudieron tomar las medidas que tenían que tomar. Y no solamente de un gobierno, sino de varios gobiernos. Bien, pero de esto se trata, de modificar, de cambiar ese estado de cosas. Así comienza hoy otra trama, como siempre, por la televisión pública. Leí una nota del maestro Matías Maito en Anfibia y me impactó mucho porque toca todos los temas que están hoy presentes en nuestra sociedad. Maestro, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Qué buena nota la de Anfibia. Muchas gracias. ¿Cierto? Ahí pasás punto por punto. ¿Cómo ves la situación del trabajo teniendo en cuenta que el cambio mundial es muy, muy importante, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta los cambios, ¿cómo lo ves vos hoy? Bueno, la verdad que con mucha preocupación, porque me parece que lo que han sabido hacer desde los sectores de la derecha es, de alguna manera, interpretar un malestar laboral que es evidente. Nuestro país históricamente se había caracterizado por tener, en el contexto de Latinoamérica, los mayores niveles de integración, los menores niveles de pobreza, los mayores niveles de empleo formal, y eso en las últimas décadas se fue desintegrando, se fue fragmentando cada vez más, y hoy tenemos aproximadamente 1 de cada 2 trabajadores que tienen un empleo que es un empleo precario, que es un empleo inestable, que es un empleo cuyos ingresos tal vez no les alcanza para llegar a fin de mes. Y me parece que ese malestar se expresa en una voluntad de cambios urgentes, de cambios profundos, y eso es lo que han sabido interpretar. Ahora, ¿por qué el cambio tiene que ser contra todos los derechos? Bueno, ese es el gran problema. ¿Por qué no puede ser al revés? Ese es el gran problema, y además es un cambio que se propone contra todos los derechos y que se propone en nombre de una supuesta modernidad, porque el planteo es: tenemos que llevar al trabajo al siglo XXI, a las leyes laborales al siglo XXI, a los convenios colectivos de trabajo al siglo XXI, y lo cierto es que ninguno de los cambios te llevan al siglo XXI. En realidad te llevan a una situación previa a la modernidad, previa a ese reconocimiento. Porque ¿por qué existen los derechos laborales? Bueno, porque hay un reconocimiento de que hay una desigualdad entre el empresario y el trabajador, y las leyes lo que vienen a intentar es, bueno, reducir esas desigualdades protegiendo a los trabajadores. Las propuestas son volver a ese estado de cosas. Y esto yo creo que son 2 los problemas que introducen este tipo de propuestas. Primero, la idea de que hay soluciones mágicas, porque la propuesta son que con 2 o 3 medidas se van a resolver todos los problemas del mercado laboral, que son problemas de hace décadas, y que de ninguna manera se resuelven con 2 o 3 medidas. Y lo segundo, que cada una de esas 2 o 3 medidas que proponen no van a tener ningún resultado positivo, no van a resolver ninguno de los problemas.
Porque si uno propone, por ejemplo, dolarizar la economía, el aumento del salario no va a venir por medio de la dolarización de la economía. Los salarios van a quedar pulverizados. Si uno propone, por ejemplo, eliminar las indemnizaciones por despido, eso no genera empleo. Eso genera que cada uno de los trabajadores que van a sus puestos de trabajo vayan con miedo de que el empleador los despida. 6 meses de prueba. 6 meses de prueba, por ejemplo. Esos 6 meses de prueba. ¿Un empleador necesita 6 meses? No, pero sirve para reemplazarte por otro y no pagarte a vos. Bueno, claro, porque ahí está, digamos, la flexibilidad en la entrada del puesto de trabajo, que es que en vez de 3 meses de prueba tengas 6 meses, un empleador necesita 6 meses. Y la flexibilidad a la salida, que te puedan despedir sin pagarte ninguna indemnización, eso no genera empleo. ¿Los derechos laborales son la causa de que haya trabajo informal? No, si uno reduce los derechos laborales, no reduce la informalidad. Al contrario, lo que hace es legalizar el trabajo informal. Y así me parece que hay ejemplos muy claros. Digo, el tema de... los convenios colectivos. Los convenios colectivos de trabajo. También los convenios colectivos de trabajo son los responsables de que haya niveles de informalidad altísimos. No, de ninguna manera. El otro día presentaron un proyecto, y se llama hiperactividad, no me acuerdo exactamente. Ultraactividad. Ultraactividad. Porque atacando la ultraactividad se caen los convenios. Bueno, justamente, la ultraactividad es esa atribución que tienen los convenios. Un convenio es lo que rige las relaciones laborales, las condiciones de trabajo en un determinado sector. Y la ultraactividad lo que básicamente marca es que esos convenios están activos, están vigentes hasta que sindicatos y empresas decidan renovarlo. Si uno de los dos no quiere renovarlo, se mantiene vigente. Entonces le permite básicamente a los trabajadores sostener un piso de derechos. Si uno obliga a renegociar los convenios colectivos de trabajo, básicamente lo que está haciendo es poniéndole una pistola en la cabeza. Claro, claro. Y en definitiva, el peligro es que se termine poniendo como moneda de cambio al salario o a los derechos laborales para conseguir... Ahora, lo que te diría alguien que está mirando televisión ahora y no tiene ningún derecho, te diría eso. Te diría, bueno, pero yo no tengo ni indemnización, ni estoy en blanco, y es mucha gente que está en esas condiciones. ¿Qué plan posible, qué ideas tenés sobre esto? Sobre ese gran conglomerado de hombres y mujeres que no tienen ningún derecho laboral, igual trabajan, porque si no, pobres no podrían comer, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente ahí hay un problema, porque todo nuestro esquema de protección del trabajo, de derechos laborales, abarca solo a una parte de la población, que es la mitad de la población, y después el Estado de alguna manera ha tenido como una trayectoria de reconocimiento y de políticas sociales sobre los sectores más marginados, ¿no? Ahí está esa trayectoria de Plan Jefes y Jefas en 2001-2002, asignación universal por hijos, salario social complementario, moratorias provisionales, que de alguna manera han tendido a proteger a esos sectores que están en la base de la pirámide social. Ahora, hay todo un fragmento de trabajadores que están en el medio, entre el trabajo formal y estos últimos, que son de alguna manera lo que nosotros llamamos los anteúltimos. Me parece que el desafío es ver de qué manera nosotros podemos extender esa red de protección, esa red de derechos, esa red de garantía de ingresos también a esos sectores que están por fuera. Y de ninguna manera la solución es sacándole derechos, reduciendo ingresos a los que tienen una situación más protegida, en la que se va a proteger a quienes están por fuera de ese esquema. Decíamos, no sé si fuera del aire o a lo mejor ya en el aire, estas propuestas que se dicen abiertamente y que 20 años atrás de ninguna manera se hubieran dicho, ¿no? Porque nadie los votaría, pero ahora lo utilizan como bandera. ¿Vos pensás que la sociedad argentina giró brutalmente a la derecha? No, yo lo que creo es que tuvieron la astucia de interpretar que hay un malestar y le pudieron dar un nombre a ese malestar y pudieron proponer soluciones que son soluciones mágicas e irrealizables. Pero básicamente la astucia fue la de interpretar que existe ese malestar. No creo que haya un corrimiento a la derecha. Creo que hay una necesidad de soluciones, que esa necesidad de soluciones viene de hace tiempo atrás y que es necesario, sí, me parece, una dosis de mayor creatividad para pensar efectivamente un mundo del trabajo que se transformó,
un mundo del trabajo en el marco de un esquema de leyes y convenios que estaban pensados tal vez para otro esquema, otro esquema de trabajo, y que es necesario repensar el esquema de protección, pero pensarlo en términos de cómo hacemos para extender los derechos. ¿Qué derechos tiene alguien que trabaja hoy en su casa, como muchísima gente? Bueno, ahí hay todo un esquema, todo un desafío que es la protección de esos derechos. Hace poco se sancionó la ley de teletrabajo en nuestro país, que básicamente tiende a, justamente garantizarle algunos derechos a esos trabajadores que trabajan de manera remota. Ahí hay todo un desafío. El tema de las tecnologías. ¿Cómo hacemos para incentivar la incorporación de tecnologías en el proceso productivo? Porque eso, naturalmente mejora el desempeño de la economía, mejora la competitividad y que eso redunde en una mejora de la situación de los trabajadores, que eso mejore las calificaciones de los trabajadores porque uno los introduce en esquemas de formación profesional, que eso también pueda, por ejemplo, la introducción de tecnologías aumenta la productividad de las empresas, que eso pueda atender también a la reducción de la jornada laboral, no necesariamente para generar empleo, sino para mejorar la situación de vida de los trabajadores. Que también estos procesos, por ejemplo, que impactan seguramente en el aumento de la rentabilidad empresaria, puedan pensarse mecanismos de distribución de los aumentos de la riqueza. Porque, por ejemplo, nosotros venimos de una situación de la pandemia en donde los trabajadores se asociaron a la pérdida. Claro. Durante la pandemia... Siempre la pérdida. Bueno, pero muy concretamente, durante la pandemia, aproximadamente entre el 10 y el 15% de los trabajadores formales de nuestro país estuvo involucrado en un esquema de suspensiones, ¿sí? Donde acordaban entrar en un esquema de suspensiones con reducción del salario. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de sostener la supervivencia de algunas empresas que en ese contexto tal vez no tenían para pagar los salarios. Entonces los trabajadores se asociaron a la pérdida, aceptaron reducir los salarios para sostener esas empresas. ¿Por qué en un contexto de recuperación de la actividad? ¿Por qué en un contexto de mejora de la rentabilidad? ¿Por qué en un contexto de incorporación de tecnologías no podemos pensar nuevos esquemas donde los trabajadores se asocian en el momento de ganancias, en el momento de crecimiento de las empresas, y eso también les permite recuperar ese poder adquisitivo que perdieron durante los últimos años? Pero hace falta poder político. Obviamente. Fíjate que se niegan a pagar 60.000 pesos. 60.000 pesos y no lo quieren pagar. No lo quiero pagar. Es como que después de la pandemia las empresas ganaron mucho dinero. Pero cuando llega el momento de pensar en una distribución, en una mejor distribución de la riqueza, simplemente eso, falta que digan que somos comunistas, como le dicen a Lula, por ejemplo. Hace falta poder político, pero también creo que hay que ver cómo se construye ese poder político, ¿no? Claro. Porque me parece que poniendo en el centro estas necesidades, estas demandas, esta necesidad de reconocer esa caída de ingresos, esta necesidad de reconocer a esos trabajadores que no tienen derechos y que trabajan en la precariedad, y poniendo en el centro una agenda que plantee que esa recuperación de las condiciones laborales, que esa recuperación de la posibilidad de que el trabajo sea de vuelta un organizador social, de vuelta a esa actividad que te permite vivir dignamente. Me parece que poner en el centro esa agenda también es una manera de construir el poder político necesario para poder avanzar en todos esos desafíos, en todas esas necesidades. Maestro, te felicito. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Lo escuchaste, Matías Maito, licenciado en Ciencias Políticas, pensando el trabajo. Es como la tarea fundamental del momento. Es la columna vertebral de cualquier vida, la columna vertebral de nuestras vidas. Hay mucho más en nuestra trama. Voy a hablar de Shakespeare hoy, fíjate. También está Shakespeare con nosotros en instantes. Por supuesto, ya lo anuncié, un sindicalista que admiramos, que valoramos mucho. En otra trama, por supuesto, ya volvemos. Hay un libro cuyo título es Revolución, de Enzo Traverso. Enzo Traverso es un teórico, un estudioso italiano. Comienza el libro analizando obras de arte en relación con lo que pasa en nuestro mundo. Y por supuesto que aparece el tren. Vos me dirías, ¿por qué el tren? Porque el tren cambió la historia y en la Revolución Rusa
Lenin, Trotsky, fue fundamental el tren. Es decir, Traverso ingresa a los temas desde un lugar que es el que más me gusta a mí, claro está, que tiene que ver con el arte, con la literatura, pero no por eso pierde su hondura política, su manera de analizar ese momento único en la historia donde hombres y mujeres deciden ponerle un punto final a algo y empezar otra cosa. Y por supuesto que está Carlos Marx, y por supuesto que está la Comuna de París, y está la Revolución Rusa, y lamentablemente también están los totalitarismos del siglo XX y todo aquello que fue abortando las revoluciones. Porque uno debería preguntarse por qué después de Lenin y Trotsky vino Stalin. Bueno, Traverso trabaja punto por punto lo que significa una revolución y nos ubica, por supuesto, en el mundo contemporáneo. Recomiendo, en otra trama, claro, Revolución, de Enzo Traverso. Cambio de tema, un libro maravilloso, Imborrables. ¿Por qué digo que es un libro maravilloso? Tiene, por ejemplo, ilustraciones de Noemí Espadaro, de María Pinto, de Marcela Mota. Las de Noemí Espadaro a mí me fascinaron, todas me fascinaron. Personajes y temas de la literatura del Río de la Plata. ¿Quién es el creador de todo esto? Luis Guzmán, el autor de Villa. Villa tiene una ilustración, una pintura de Noemí Espadaro verdaderamente bella. Pero allí está también Roberto Ad. Ahí está la ilustración de Noemí Espadaro. Qué bien la producción, la nombré y ahí está. Pero por supuesto que está Roberto Ad, está Sábato, está Borges, está Emma Suns, gran cuento de Jorge Luis Borges. Uno de los mejores cuentos de Jorge Luis Borges, sin duda, es Emma Suns. Es decir, está todo el mundo literario. Están las novelas, está Amalia de José Mármol. Todo eso en un libro con textos de grandes escritores e ilustraciones que a mí me fascinaron. Cambio de tema y saludo nada menos que a Hugo Yasky. Qué honor, maestro, ¿cómo va? ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo haces para soportar Gracias los discursos? Por la invitación. Los discursos de la ultraderecha, ¿cómo haces para soportarlos, no? Uno se despierta y los escucha, se acuesta y los escucha. Sí. Y hay que tratar de escuchar otras cosas, de leer otras cosas, ¿no? Pero además vos combatís todos esos discursos. Sí. Bueno, por supuesto al frente de la CTA, ¿no es cierto, secretario general? Al frente de la CTA, la central, con otros sectores del movimiento sindical con los que tenemos mucha afinidad, compañeros que están en la CGT, como el actual dirigente de la UOM, Abel Furlan, el compañero que va a ser diputado ahora en Unión por la Patria, el compañero de la ESMATA, Paco Manrique, y los compañeros de la Corriente. Hay muchos compañeros con los que, por suerte, más allá de pertenecer a distintas centrales, tenemos una profunda afinidad en cuanto a compartir una mirada y también el papel que tiene que jugar el movimiento sindical, que tiene que ser un papel de beligerancia. Beligerancia no siempre significa estar en la calle, estar también en la disputa de las ideas, estar también en la discusión de los proyectos de país, ser capaces también de generar escuela, de aprovechar tantos buenos dirigentes que tuvo el sindicalismo argentino para formar a nuevos cuadros, porque bueno, se habla de esa juventud que hoy va atrás de el encantador de serpientes. Sí, No, porque bueno, sí. Yo lo digo así porque este hombre tiene a su favor el hecho de que no gobernó nunca. Bueno, él se define como un animal, él dice que es el león. Sí. A veces, viste, hay distintos tipos de leones. Por supuesto. Hay leones que, viste, son mansitos, con los que tienen la fusta y el poder real, y hay otros que son capaces de enfrentar a la injusticia.
Un león que propone arremeter contra los más débiles, en realidad más que un león es un cobarde. Es un felino. Digo, siempre que atacás a los más débiles y no a los más poderosos, la verdad que mostrás más cobardía que otra cosa. Sí, ¿no y además es fácil. ¿Cómo ves el cambio? Lo hablábamos con Maito en el bloque anterior, del mundo del trabajo, que yo lo percibo como algo importante que está pasando en el planeta entero. ¿Cómo lo ves vos? Sí, y creo que va a ser está haciendo un cambio profundo, dramático, que genera mucha desigualdad, que profundiza la desigualdad. Porque vos fíjate, todos los que decíamos en el medio de la pandemia, en esas cavilaciones que hacíamos en el aislamiento y a veces por Zoom, bueno, ahora el mundo necesariamente va a tener que ser mejor, va a tener que valorar lo que significó no tener el Estado cuando el Estado hacía falta, va a tener que valorar lo que significa las políticas públicas, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la necesidad de construir un mundo donde haya menos desigualdad, menos brecha entre los ricos y los pobres, y salimos peor porque el proceso de concentración de la riqueza ha sido brutal, se ha elevado la productividad en todos los grupos empresarios del mundo, la productividad se eleva, con lo cual se eleva la renta empresaria, pero al mismo tiempo, porque uno podría decir, bueno, se eleva la productividad, hay derrame, no, al mismo tiempo que se eleva la productividad, se eleva también la caída de los salarios, y además se generan empleos de mala calidad, porque esto que le atribuyen a la Argentina como si fuese algo que pasa en la Argentina, que tenemos casi la mitad de los trabajadores no registrados, en el resto del mundo es igual y en muchas partes del mundo es muchísimo peor. Con esto no quiero decir que nos tenemos que, no sé, consolar claro, con la desgracia de los demás. No, pero ver que estamos en un proceso que es global y que lo que menos requiere es aplicar todavía recetas que profundicen más las desigualdades, porque para eso no hace falta nada, no hace falta un líder político para profundizar la desigualdad. Vos fíjate que esta teoría que yo repudio del derrame, ¿no? Como que el rico tiene tanto que cae y debajo estarían los pobres esperando con la mano. Algo más antiético es difícil de encontrar, ¿no? Es decir, sí, la limosna, ¿no? Lo que cae. Sí, y sobre todo ahora, porque desde que existen los paraísos fiscales, lo que se le derrama de la copa de los ricos va a los paraísos fiscales. La Argentina tiene 56.000 millones, bueno, ahora son como 65.000 o 66.000 millones de dólares de deuda, otra deuda a 100 años que la presentaban graciosamente durante el gobierno de Mauricio Macri. Porque sirvió para fuga de capitales. Todo eso fue fuga de capitales. Porque si nos hubiese quedado algo, uno diría, bueno, la verdad que tiene sentido aceptar las presiones del FMI. Dieron un préstamo que no correspondía, pero en la Argentina quedaron obras. Claro. Ahora, cuando se propone un mundo casi preperonista, ¿no? Digo, sin leyes laborales, la pregunta es cómo es posible que mucha gente acompañe un proyecto de ese tipo y no necesariamente gente con alto poder adquisitivo. También gente humilde, también gente pobre. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo pensás? Y yo pienso que en parte es algo que en algún momento lo decía Cristina Kirchner, la desesperanza en la democracia. Es decir, ver que las expectativas que la gente puso para que el gobierno del Frente de Todos nos represente y nos saque de ese desastre que había dejado Macri, no se pudo cumplir. Es verdad que hay muchas razones y no tenemos por qué volver a explicarlo. Pandemia entre otras, pandemia, ¿no? Pandemia mundial, sequía, guerra, bueno. Pero eso genera desesperanza. Y después hay otra cosa. Estamos en un momento de transición a nivel mundial
Y hoy tenemos la mitad de los trabajadores sin derechos. La mitad. Claro, y la sí, mitad. Casi la mitad son trabajadores. Es impresionante lo que decís, la mitad. Claro, un 45%, casi la mitad. Entonces vos le decís a un trabajador, tenemos que tratar de impedir lo que pretende venir porque nos quitaría los derechos, y te dice, yo no tengo ninguno. Y hay un discurso muy inteligente que le explica a ese 45 que no tiene derechos que la culpa la tienen los sindicalistas y los sindicatos, porque supuestamente lo que sería la gran cantidad de derechos acumulados en la otra mitad, le quita a esta otra mitad los derechos, cuando en realidad esto es, viste, como cuando nos querían hacer pelear pobre contra pobre. Hay que mirar para arriba, claro, para encontrar cuáles son las razones. Lo único que puede cambiar ese estado de cosas es también un poder político que impulse una mejor y mayor redistribución de la riqueza. ¿Cómo lo pensás? Absolutamente. Yo creo que o somos capaces de distribuir mejor la riqueza en la Argentina, o somos capaces de construir una nueva epopeya para nuestro pueblo, que sienta que quienes gobiernan están pensando en que la distribución se tiene que garantizar de las políticas públicas, que si no, no ocurre, porque vos fijate, recién lo decían hace un ratito, se anunció un aumento de 30.000 pesos por única vez, y se paran de mano los empresarios que tienen renta extraordinaria y dicen no lo vamos a pagar. Entonces yo creo que en la puja distributiva el sector empresariado tiene una actitud agresiva, belicosa, absolutamente antisocial, y hay que decirlo así, hay que encararlo así, porque aquel empresariado pyme, vos fíjate qué extraño, los pymes dijeron nosotros vamos a pagar, y los más grandes, los que más ganan, no. Los que incluso le meten el pie en el pecho a las pymes, dicen nosotros no lo pagamos. Ahora también acompañan mucho los medios hegemónicos de derecha, ¿no? Acompañan creando la realidad, porque los medios, más que reflejar la realidad o estudiarla, la crean. Claro. La van creando un sentido común. Claro. Y ese sentido común se convierte en el menos común de todos los sentidos, Claro. que es la naturalización Claro. de la injusticia. Claro, claro. Hoy los grandes medios de comunicación inciden sobre un sector del electorado que tiene más años, sobre mucha gente que por ahí vive frente a un televisor o a una pantalla, una computadora, y esos medios tienen gran capacidad de penetración. Son empresas, pertenecen a, como esas empresas se han ramificado en negocios financieros. Hace poquito salió el caso de uno de los accionistas principales de Clarín, Aranda, que logró ser sobreseído por un negociado brutal, queriendo armar una empresa que no existe para hacer bicicleta financiera y evasión y lavado de dinero. Claro, porque los dueños de los grandes medios no vienen del periodismo. No. Hacen negocios aprovechando el poder que les da ese lugar hegemónico. Y son poderosos grupos empresarios. Exactamente. Te diría de los más poderosos de la Argentina, y son el núcleo duro de, digamos, esa expresión de odio, de clase y de odio al país. También, ¿no? De discriminación. Y de odio al país, exacto. Y de odio al país. Porque yo siempre veo en Clarín una sección que me indigna, el título, País Adolescente. Sí, a mí me indigna todo Clarín. Claro. Salvo la revista Eñe, que la recibo y me encanta, todo Clarín me indigna. Es así. Entonces, país adolescente. Claro, o sea, los argentinos somos unos adolescentes crónicos. Seguimos creyendo en utopías sociales, en emancipación, que un obrero puede en comer justicia 4 veces social, por día. claro. Exactamente. Pensaba, no vamos a aprender, necesitamos vienen elecciones que son fundamentales, ¿no? ¿Cómo lo vivís desde adentro? Vos estás en contacto con las bases todo el tiempo.
¿Cómo se percibe este futuro tan cercano que tenemos? Y hay mucha voluntad militante, casi iba a decir también voluntarismo militante, porque los compañeros y compañeras se matan, están preocupados. La luz de alarma que encendió la última elección, La ultraderecha. la ultraderecha ahí, en una posición que no vaticinaban las encuestas, nos puso a pensar de qué manera salir, y cuando la gente entendió que había que ir a buscar el voto de los que se quedaron en la casa, porque vos tenés 3 bloques de votos casi iguales, hay 2 puntos de diferencia entre el primero y nosotros. Y 11 millones que no votaron. Y 11 millones que no votaron, es la cuarta parte. Es el otro pedazo que falta, y eso hay que ir a buscarlo. Creo que hay una esperanza. Gente que mayoritariamente nos votó a nosotros, pero no quiso ir a votar a la derecha. A nosotros no nos quiso votar, pero dijo: a estos tipos tampoco me resuelven nada. Y hay que ir a buscar y pedirles una nueva oportunidad, y en eso está nuestra gente, a veces según el día, con un poco de angustia, otros días con entusiasmo, un día ahora, pensando vos que justo no podemos. sos un ejemplo, ¿no? Luchador incansable de toda la vida. No te cansás. No me canso, es verdad. Y incluso te diría, no siento ni siquiera el cansancio físico. A veces me cuesta modular ese tema, pero tiene que ver con que uno tiene un compromiso. Ya en mi cabeza, viste, casi que no existe la posibilidad de decir hasta aquí llegué, aunque sé que tengo una edad donde no es mucho tiempo más, tendré que hacerlo y empezar a hacer que otros compañeros y compañeras tomen la posta, porque la historia no empieza ni termina con uno. Pero es cierto que, bueno, uno tiene un compromiso militante. Es más, vos sabés que yo pensaba, la Argentina que viene, y eso me movió a reafirmarme en los lugares donde estoy. Admiración sentimos por vos, Hugo. Gracias. Muchas gracias. Hugo Yasky, un ejemplo a seguir, un sindicalista verdaderamente comprometido con ustedes, con los trabajadores, con los que fundamentalmente construyen todos los días un país. Esto es Otra Trama, ya regresamos. Me acompaña, por supuesto, Luna Sujatovich en el piano, que, les cuento, el próximo sábado va a tocar, y tiene talento para hacerlo, por supuesto, en Camping Luna Sujatovich. Y Shakespeare. Digo, a esta altura de mi vida, yo no podría vivir sin Shakespeare. Desde los 14 años que me acompaña todo el tiempo. Y de pronto voy al Teatro Sarmiento y me encuentro con Medida por Medida. Medida por Medida es una obra de Shakespeare que alguien, no sé exactamente por qué, pero no es momento de explicarlo, lo ubica como comedias sombrías. ¿Pero qué hace Buendía? Así se llama nuestro amigo, Chamé Buendía. ¿Qué hace? Construye a partir del gag poético una historia donde la comicidad es central. ¿A partir de qué? Del gag poético y del cuerpo del actor construyendo permanentemente ese gag. El resultado es fantástico en el Teatro Sarmiento. ¿Por qué es fantástico? Porque nos acerca al mundo contemporáneo. Siempre que uno habla de un clásico, está hablando del mundo contemporáneo. Y en el medio de esa comicidad desbordante, en el medio de ese delirio, aparece el duque que le ha dejado el poder a Ángelo, y Ángelo es un corrupto, y aparece una mujer estupenda, Isabela, que se niega a entregar su cuerpo
por conveniencia, por corrupción o para salvar la vida de su hermano Claudio. Es un texto de impresionante actualidad que habla de la dignidad de los cuerpos, la dignidad de las ideas y la potencia siempre, siempre del teatro de Shakespeare, que aún con tanto delirio en escena como el que construye Gabriel Chamoy Buendía con tanto talento, aún así hay momentos donde uno se conmueve. Cuando ella se planta en sus convicciones, cuando ella desarrolla su personaje a partir de una ética propia y cuando no acepta de ninguna manera ser lo que no es y convertirse en lo que nunca quiso convertirse. Medida por medida, el talento de Chamoy Buendía y Otelo, también Otelo, por Gabriel Chamoy Buendía. Y en Otelo aparece, por supuesto, ya es divertido el título que le pone, Otelo termina mal. Sí, sabemos que Otelo termina mal, claro que sí, porque termina con el asesinato a Desdémona. Obviamente termina mal, pero lo que cuenta Chamoy Buendía, si bien es por supuesto la obra de Shakespeare, es también lo que ocurre cuando no podemos mirar la realidad con la valentía necesaria que siempre nos impone la realidad. ¿Qué le pasó al moro de Venecia que un día se cegó? Un día no pudo ver lo que ocurría, no pudo ver cómo era su mujer Desdémona, no pudo ver que ella lo amaba, como tampoco el rey Lear pudo ver que Cordelia era la hija que lo amaba, tampoco lo pudo ver. Shakespeare es así. Y la mata, todos sabemos que la mata. Y uno se pregunta, ¿cómo hace Chamoy Buendía para que haya tanto humor en ese desarrollo? Bueno, tenés que ver la obra, pero cuidado, un detalle. Cuando se trata del femicidio, ya no hay más humor. Y esto me emocionó de la puesta en escena. Hay un momento donde el espectador queda mudo frente al espectáculo, porque percibe que algo terrible va a ocurrir y ahí ya no entra el humor. Porque el humor, hay lugares donde no corresponde que ingrese. Y nunca debería ingresar el humor en esos espacios. Porque esos espacios son para el silencio, para la reflexión, para el pensamiento. De eso se trata. Cambio de lugar. Me voy a saludar a otro maestro, ¿no es cierto? Esteban. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Cómo va? Encantado de estar acá. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo está? Esteban, no dije tu apellido, Bogani. Bogani, Esteban sí. Bogani. Y acepto que me digas Horacio, porque Horacio Quiroga tenía un talento que yo no tengo, por eso me llamo Osvaldo Quiroga. Horacio Quiroga era un cuentista extraordinario, sí, claro que maravilloso. Sí. Hay una obra de él en teatro que te la recomiendo, que es Salvajada, sí. Que es un cuento de Horacio Quiroga en el Teatro Nacional Cervantes. Maravilloso. Sí, lo conozco. Bueno, alguien que trabaja y fomenta el empleo a través de ese plan, ¿no? Sí. Ese plan. Contarte un poco, sí, desde el Ministerio de Trabajo lo que hacemos es impulsar políticas que tienen que ver con facilitar, propiciar, apoyar la incorporación al mundo del trabajo de grupos, de colectivos, de trabajadores y trabajadoras que la tienen un poco más difícil. Trabajamos con jóvenes, trabajamos con mujeres y trabajamos con hombres mayores de 45. Esos son 3 grupos que están priorizados dentro del programa Fomentar Empleo. Y con ellos buscamos, por una parte, orientarlos en lo que es cómo buscar un trabajo, si es que están buscando un trabajo en relación de dependencia, orientarlos también a la posibilidad de autoemplearse, de buscar un trabajo independiente, ver si tienen las condiciones, hay herramientas para eso que les acercamos a las personas para que vean si pueden llevar adelante una iniciativa por cuenta propia, y esa es una primera cuestión que hacemos, lo que tiene que ver con la orientación laboral, ¿no? Y lo hacemos en asociación con oficinas de empleo municipales, pero también antes que
que yo hubo con sindicatos también y con gremiales empresarias, ¿no? Ahí el mundo del trabajo, lo sabes que es un mundo que tiene mucha vida, mucho protagonismo de trabajadores y de empresarios, de los empresarios que también hay, que son nacionales y que, aportan a la producción y, ven un proyecto de país, es con ellos que trabajamos. Una primera cuestión que hacemos es esta, apoyar lo que es la orientación laboral. Decía gente que la tiene más difícil. ¿Qué significa eso? Gente muy humilde, gente que a lo mejor, te digo casi tonterías, pero no son tan tonterías, que no tiene un saco adecuado para ir a buscar trabajo. Por ejemplo, eso ya te limita. Sí, y esto se refleja en lo que son las tasas de desocupación. Fíjate que los jóvenes, los que llegan hasta los 24, 25 años, ahí la tasa de desocupación suele triplicar al del resto de la población. Las mujeres en edades centrales, también, pueden a veces tener una tasa de desocupación más alta que los hombres, la tienen en casi todos los casos, pero aparte de eso, cuando consiguen trabajos, son trabajos mayormente parciales y con salarios diferentes de los hombres. Claro. Entonces ahí es importante fortalecer las capacidades de esas mujeres en términos de su participación en el mercado de trabajo. Y los mayores de 45 también, por esto de los criterios de búsqueda muchas veces son postergados, cuando son presentados o se presentan a buscar un trabajo. Porque 45 años ya es mucho para empezar un trabajo. Es una pregunta, ¿eh? No, mira, es una persona muy joven, 45. O hoy, ¿no? Hoy es muy joven. Hoy es muy joven, sí, claro que sí. Hasta en términos jubilatorios es alguien muy joven. Lo cierto es que, el mercado de trabajo, si no tuviera, algún tipo de regulación y los trabajadores en particular no tuvieran algún acompañamiento del Estado, y esto me parece importante comentarlo en esta coyuntura, verían, todavía más complicada su participación. Los mayores de 45, por supuesto, están en la plenitud de la vida, pueden trabajar, pueden aportar, tienen experiencia, que muchas veces es muy válida, y no solo en un trabajo en relación de dependencia, también en trabajos en relación independiente. Esa es una cuestión. Lo otro que hacemos, Horacio, porque el mundo viene cambiando, lo comentabas antes vos, con los anteriores entrevistados, y viene cambiando en distintas cuestiones, ¿no? Los impactos en la producción de la tecnología, los impactos del medio ambiente en la producción suponen, transformaciones también en el mundo del trabajo. Y ahí, por ejemplo, la segunda cuestión que nosotros hacemos, en esto de mirar los itinerarios que las personas hacen dentro de las políticas públicas y las políticas de empleo en particular, es brindarle formación profesional, que puedan participar de un curso. Y los cursos los hacemos, en la medida en que responden a una demanda del mercado y a las nuevas demandas del mercado. Por ejemplo, en la economía del conocimiento tenemos un desarrollo muy importante. Me preguntarás si tiene todo el sentido. ¿Qué es la economía del conocimiento? Es aquella que valora de manera especial algunos saberes en particular. Nosotros tenemos, por ejemplo, desarrollo de lo que tiene que ver con cuestiones vinculadas a la informática. Todo eso que son cursos cortos, son de rápido aprendizaje. Y se ganan muy bien. Se gana todo muy lo que bien. Con software. Y aparte es una entrada, a veces con cursos, primeros, de community manager, del ABC de lo que es el manejo de algunas cuestiones vinculadas a la internet, por ejemplo. Después abren trayectos en las personas que se quieren seguir interesando, se quieren seguir formando, y ahí los sueldos sí son mejores. Estamos muy cerca de una elección, ¿no? Todo esto tan positivo que vos contás, ¿por qué no podrá tener continuidad? Siempre pienso en esas cosas, ¿no? ¿Por qué no pueden ser políticas de Estado, dado que el trabajador puede pertenecer a uno u otro partido político, no importa cuál, pero necesita trabajo? Necesita trabajo y seguramente necesita de este tipo de políticas que te decía facilitan o propician su participación en trabajos registrados. Hablaban antes también de que hay problemas que son de larga data en el mercado, la informalidad, y hay problemas nuevos, estos cambios que te decía, ¿no? Estas adaptaciones que tenemos que hacer en las competencias de las trabajadoras y los trabajadores para que se puedan emplear. Ahí, de vuelta, nuestra sociedad tiene una historia muy importante con el trabajo, y es el trabajo, un articulador social de privilegio. Me parece que los argentinos, más allá de esta coyuntura, van a poder volver a vincularse con eso. El desafío es extender, las prestaciones vinculadas
vinculadas al mundo del trabajo al conjunto de la sociedad. Ahí también hay algo que cambió. Los jóvenes, muchas veces no las conocen, y era un poco lo que se conversaba antes, pero no las conocen, porque hemos salido de la pandemia y ha costado reorganizar lo que es la recuperación. El trabajo registrado viene recuperándose hace 35 meses de manera continua. Tenemos que contar esto y tenemos que invitar a los jóvenes, entre otras poblaciones, a que conozcan los beneficios del trabajo. Quizás no quieran un trabajo de 8 horas, quizás no quieran un trabajo todos los días, que quieren algo de libertad. Esas son cuestiones que nosotros, nuestro proyecto político, tiene que tomarlas y las está tomando, las está observando para incorporar estas novedades sin perder los derechos que tanto han costado a los trabajadores argentinos obtener, pero en la perspectiva de incorporar a estos sectores nuevos, sectores jóvenes que ven la realización de su vida no solo en torno alrededor del trabajo. ¿Tenés vínculo con los sectores más desprotegidos, los que quedaron más afuera del sistema y que sienten que nada es para ellos, ¿no? Sí, es verdad. Hay algo que nos traen en los resultados de estas elecciones que tiene que ver justamente con lo que decís, Osvaldo. Ahí me parece que de vuelta, que viendo a sus familias, viendo lo que el trabajo supuso muchas veces en las familias como mecanismo de integración. Por el trabajo tenemos proyección individual, podemos pensar una vida, proyección colectiva, nos sentimos parte de una identidad, somos panaderos, somos docentes, nos sentimos integrados a un colectivo. Vamos a un club, hay un montón de lazo que se crea a partir de una profesión o de un trabajo. Exactamente, por eso nuestra apuesta es seguir haciendo del trabajo el eje del proyecto de desarrollo y de producción de nuestro país. Nos parece que ahí hay una clave. No puede pensarse un país, con un sector importante de la población excluida. Tenemos que sí imaginar nuevos mecanismos de cómo incluir a los sectores que hoy están por fuera de este sistema de protección. El sistema de protección que brinda el trabajo, por ahí hay que contarlo porque mucha gente lo conoce, tiene que ver con tener un aguinaldo, tener vacaciones pagas, tener hora social, poder pensar en un retiro. Tener derecho a juntarte unos pesitos, tener derecho a comprarte un autito, a irte de vacaciones. Es increíble. Por eso es importantísimo. Hay un tema que se dijo, que es el de las dificultades que tiene una parte de quienes están en el mercado de trabajo de acceder a un trabajo registrado. Ahí hay, yo diría, por lo menos 2 cosas del orden puntual y una más general. Las 2 del orden puntual es, y este gobierno las ha propiciado, es facilitar el inicio de una relación laboral registrada. Nosotros tenemos un programa, que es el programa Puente al Empleo, que permite que los empleadores que contraten una nueva trabajadora, un nuevo trabajador, por 12 meses tengan una reducción en las contribuciones patronales. Esto, es un aliciente muy importante para el inicio de una relación laboral registrada. Y lo otro es la inspección del trabajo. Ahí es una competencia que está repartida en nuestro país, la hacemos desde la nación, pero también con las provincias. Esto como herramientas puntuales. Déjame decirte muy corto una del orden general. Todo esto no funciona o es insuficiente si no hay un modelo donde el país crezca, donde permita desarrollarse. No puede. Esteban, muchas gracias. Un gusto escucharte, realmente muchas gracias. Muchas gracias a vos por invitarnos, Osvaldo. Y bueno, tenemos un trecho donde estas cosas son las cosas más importantes, las que hay que tratar, las que hay que pensar. La televisión pública llega a todo el país. Siempre lo digo, siempre me enorgullezco de estar aquí trabajando hace 23 años. Y estos son los temas. Estos son los temas que tenemos que tener muy, pero muy en cuenta para el mundo que viene y para nuestra votación, nuestra obligación como ciudadanos de querer modificar este mundo tan desigual, tan brutalmente desigual. Esto es otra trama. Nos reencontramos, por supuesto, en 7 días aquí, en nuestra querida televisión pública.